Saludos, soy Danilko Kemper y este es el curso de Arquitectura de Computadoras de la Escuela de Ingeniería en Computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy continuaremos con el módulo de Lenguaje Ensamblador, en particular sobre Fundamentos del lenguaje. Comenzaremos la lección de hoy con una frase tomada del libro de Irving, el cual es el que utilizamos para este módulo, la cual dice: el lenguaje ensamblador es simple. Primero cree una base de información fundamental y poco a poco vaya llenando los detalles hasta que tenga algo sólido. En general creo que muchas cosas de la vida se aprenden de esta manera. Y verdaderamente, aunque el lenguaje ensamblador parezca complicado de entrada, en esencia es bastante simple, como lo dice, y vamos a ir poco a poco fundando esas bases para poder llegar a un entendimiento global y poder hacer programas más complejos. Todos los programas lidian con números y operaciones matemáticas, por lo cual es necesario saber bien cómo representar los números. En lecciones anteriores vimos sobre distintas bases numéricas y es aquí donde entran en juego. Las constantes enteras están compuestas por un signo opcional a la izquierda, uno o más dígitos y un carácter opcional de sufijo llamado raíz que indica la base numérica. Si no se especifica ninguna, la base por defecto es la decimal. Los humanos entendemos perfectamente la base decimal y las computadoras la base binaria. La base octal y hexadecimal es una forma compacta de expresar números binarios, como vimos anteriormente. Las expresiones enteras son expresiones matemáticas que involucran números y operadores aritméticos. Es muy importante tomar en cuenta la precedencia de los operadores, ya que no hacerlo puede conducir a errores en los cálculos. Un buen uso de paréntesis para mantener la precedencia intencionada nos evitará muchos problemas y tiempo de depuración. Las constantes tipo carácter corresponden a un solo carácter encerrado entre comillas sencillas o dobles. El ensamblador almacena en memoria el código ASCII binario del carácter. Las constantes tipo cadena son una secuencia de dos o más caracteres encerradas entre comillas sencillas o dobles. De igual manera, cada carácter es guardado en memoria uno después del otro, como si se trataran de muchos caracteres declarados de manera sencilla. Incluso estos pueden ser accedidos como un arreglo, como si fueran un puntero. Las palabras reservadas, tal y como sucede en los lenguajes de alto nivel, tienen un significado especial en el ensamblador y solo pueden usarse dentro de su contexto correcto. Hay distintos tipos de palabras reservadas. Por ejemplo, los mnemónicos de las instrucciones, tales como mob, add y mul. Directivas, las cuales le indican al ensamblador cómo ensamblar los programas. Atributos que proporcionan información acerca del tamaño y uso de las variables y operandos, como por ejemplo byte y word, y operadores que se utilizan en expresiones constantes. En realidad son varias decenas y las iremos aprendiendo conforme vayamos aprendiendo más sobre el lenguaje. Los identificadores son nombres elegidos por el programador tal y como se hace en los lenguajes de alto nivel. Estos pueden servir para identificar una variable, una constante, un procedimiento o una etiqueta de código. Esos siguen las reglas que ya conocemos, pueden contener entre 1 y 247 caracteres. En particular, estos no son sensibles a mayúsculas o minúsculas. El primer carácter debe ser una letra, guión bajo, signos de arroba, pregunta o dólar. Los caracteres subsiguientes también pueden ser dígitos. En general, recordemos que estos nombres no pueden comenzar con números y un identificador no puede ser igual que una palabra reservada para el lenguaje ensamblador. Se recomienda siempre utilizar nombres significativos que nos den una buena idea de lo que representa la variable o el procedimiento. Una directiva es un comando incrustado en el código fuente que el ensamblador reconoce y actúa en base a esta. Las directivas no se llevan a cabo en tiempo de ejecución, mientras que las instrucciones sí. Las directivas pueden definir variables, macros y procedimientos. Pueden asignar nombres a los segmentos de memoria y realizar muchas otras tareas de mantenimiento relacionadas con el ensamblador. En este ejemplo, vemos la diferencia entre una directiva y una instrucción. En este caso, en esta directiva, estamos declarando una variable llamada mivar, que es un double word o una palabra doble, con el número 26. Esta directiva, como se mencionó anteriormente, no se lleva a cabo en tiempo de ejecución, mientras que la instrucción que utiliza esa variable, que es movida al registro EAX, sí se lleva a cabo en tiempo de ejecución.
Una función importante de las directivas de ensamblador es definir las secciones o segmentos del programa. En este caso tenemos 3. La directiva .data identifica el área de un programa que contiene variables. La directiva .code identifica el área que contiene las instrucciones o el código. La directiva .stack identifica el área de un programa que guarda la pila en tiempo de ejecución y establece su tamaño. Veamos un ejemplo con respecto a lo que vimos en la diapositiva pasada. En la sección .data vamos a colocar la definición de la variable mivar, donde le asignamos el valor de 26. Aquí pueden ir más definiciones de más variables. Las instrucciones van en la sección .code. En este caso estamos moviendo la variable mivar al registro EAX. Y aquí estamos diciendo que el stack es de tamaño 100 hexadecimal. En contraposición con los lenguajes de alto nivel, recordemos que podemos definir instrucciones y definición de variables en cualquier punto del programa. Sin embargo, esto es una práctica poco recomendable. Se acostumbra definir siempre al inicio las variables y subsecuentemente las instrucciones de código. Al compilar un programa de alto nivel, el programa en ensamblador generado va a tener una forma parecida a esta. Todas las variables se van a acomodar en la sección .data y todas las instrucciones en la sección .code. Recordemos que el lenguaje ensamblador no reconoce entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, .data en mayúscula es equivalente a .data en minúscula, incluso con la D en mayúscula. Es una práctica recomendable utilizar mayúsculas para las palabras reservadas del lenguaje. Ahora entremos un poco más en detalle sobre las instrucciones del lenguaje. Una instrucción es un enunciado que se vuelve ejecutable cuando se ensambla un programa. El ensamblador traduce las instrucciones en bytes del lenguaje máquina para que el CPU los cargue y los lleve a cabo en tiempo de ejecución. Una instrucción consta de 4 partes: una etiqueta, un mnemónico, los operandos y un comentario. La instrucción base cuenta con el mnemónico y los operandos. La etiqueta y el comentario son opcionales. Veamos un ejemplo. La instrucción stc, que limpia las banderas, no contiene operandos. La instrucción inc, que lo que hace es incrementar en 1 alguna variable o registro, solamente contiene un operando. En este caso, la variable o registro que se quiere incrementar. Y la instrucción add, que suma 2 variables o 2 registros, contiene justamente 2 operandos. Una etiqueta es un identificador que actúa como marcador de posición para las instrucciones y los datos. Efectivamente, las etiquetas guardan la posición en memoria de las instrucciones o los datos. Para este caso, una etiqueta de dato es lo que conocemos en lenguaje de alto nivel como la declaración de una variable. Aquí estamos diciendo que la variable cuenta, que es un double word, va a tener el valor de 100. En alto nivel esto sería diferente. Podría ser como double word cuenta igual a 100. Tenemos además etiquetas de código que nos permiten modularizar los bloques de código. En este caso, le vamos a llamar destino a todo el código que aparece acá hasta esa última instrucción que es jump, destino, que justamente nos devuelve a este punto. Esto es muy utilizado en saltos condicionales. A menos de que exista alguna otra instrucción que nos saque de este ciclo, vamos a estar regresando de manera infinita al inicio de este bloque. Un mnemónico de instrucción es una palabra corta que identifica a una instrucción. Estos son un mecanismo que ayuda a la memoria. De manera similar, los mnemónicos de instrucciones en el lenguaje ensamblador como mov, add y sub proporcionan sugerencias acerca del tipo de operación que realizan. En este caso, mov viene del inglés move, que en este caso mueve o asigna un valor de un registro o una variable a otro. Add suma 2 valores, sub subtrae o resta un valor de otro, mul multiplica, jump o JMP, viene del inglés de jump, el cual es un salto a una nueva ubicación, y call es un llamado a un procedimiento. En general, vean que los mnemónicos deben ser simples y hacer una alusión directa a la instrucción que ejecutan. Las instrucciones en lenguaje ensamblador, como mencionamos anteriormente, pueden tener de 0 a 3 operandos, cada uno de los cuales puede ser un registro, un operando de memoria, una expresión constante o un puerto de entrada y salida que de igual manera va a estar mapeado
a una ubicación de memoria. Como ejemplos tenemos aquí el número 96, que es una constante o llamado valor inmediato, 2 más 4, que es una expresión constante, EAX, que es un registro, y cuenta, que es una variable en memoria. Como otros ejemplos tenemos la instrucción INC EAX, que le suma 1 o le incrementa en 1 a lo que aparezca acá. Esto equivale en alto nivel a decir variable más. O tenemos la instrucción mov cuenta EBX, que lo que hace es mover el contenido del registro EBX a la variable cuenta, que está en memoria. Los comentarios son un medio importante para que el escritor del código o programa comunique información acerca de su funcionamiento o información importante a la persona que lee el código fuente. Existen dos formas de hacer comentarios. Tenemos comentarios de una línea que van seguidos de un punto y coma. O tenemos comentarios de muchas líneas. Estos comienzan con la directiva comment, seguida de un símbolo que abre. Todo lo que siga después de ese símbolo de apertura va a ser un comentario y es necesario colocar el símbolo de cierre que sea igual al símbolo que abre. En este caso puede ser cualquier símbolo, incluso puede ser el ampersand, etc. Recuerden que como futuros programadores profesionales van a trabajar con mucha más gente, por lo cual los programas que desarrollen van a tener que ser muy claros y autoexplicables. Para esto, el uso de comentarios es bastante importante. Siempre me preguntan cuántos comentarios hacer. Yo siempre respondo lo necesario, ni más ni menos. Si les requiere 5 líneas de comentarios explicar una línea de código, pues que así sea. Y si pueden hacerlo en una, también. Ahora revisemos un programa sencillo de ensamblador que se encarga de sumar y restar enteros de 32 bits. La directiva title marca toda la línea como un comentario. Aquí se puede poner lo que se desee. Equivale a poner un comentario con un punto y coma. La directiva include copia las definiciones necesarias y la información de configuración de un archivo de texto llamado irving32.inc, ubicado en el directorio include del ensamblador. La directiva .code marca el inicio del segmento de código, en el que se ubican todas las instrucciones ejecutables de un programa. La directiva proc identifica el comienzo de un procedimiento. En este caso, se elige el nombre de main, pero puede ser cualquiera. A continuación tenemos todo el código del programa. En este caso, utilizamos la instrucción mov para copiar un número en el registro EAX. Seguidamente, a lo que contenga el registro EAX le sumamos este número. Seguidamente, al contenido de este registro le restamos este número. Llamamos a la función dumpRegs, que se va a encargar de mostrar los valores de los registros. La instrucción exit llama a una función predefinida en Windows que detiene la ejecución del programa. Y la directiva endp marca el final del procedimiento main. Observe que exit no es una palabra clave del ensamblador, sino un comando definido en la biblioteca irving32.inc, que proporciona una manera sencilla de terminar un programa. Para el desarrollo de programas en lenguaje ensamblador es útil contar con una plantilla que podamos utilizar cada vez que vayamos a desarrollar un código o programa nuevo. Es importante utilizar comentarios para colocar un header o cabecera en cada archivo, en el cual podemos agregar la descripción del programa, el autor o los autores, fecha de creación, revisiones y fecha de última modificación. Esa información es muy importante, ya que será un historial de todos los cambios que tenga el archivo y su funcionamiento. Es muy importante mantener un estilo de código constante y riguroso. Muchas empresas tienen el suyo propio, pero como programador uno puede ir desarrollando un estilo propio. A veces se le resta importancia por ser algo meramente estético, pero como una opinión personal, eso separa un profesional de un aficionado. En general es recomendable darle atención a lo que es la indentación, alineamiento vertical, los espacios y las convenciones de nombres, que pueden ser en mayúsculas, el camel case o utilizar separadores como un underscore entre palabras significativas. En ensamblador nos vamos a pegar al estilo del libro Irving, el cual usa mayúsculas en las directivas y los operadores del lenguaje ensamblador, usa mezclas de mayúsculas y minúsculas para los identificadores y minúsculas para todo lo demás. Ahora prestemos atención a lo que es la definición de datos.
Como habíamos visto anteriormente, vamos a tener un nombre, una directiva y uno o más inicializadores. Podemos definir datos tipo byte o byte con signo sbyte. Por ejemplo, podemos definir un carácter constante, recuerden entre comillas, un byte sin signo. Podemos definir un 0, 255, que es el valor más grande para un byte, menos 128, el cual es el valor más pequeño para un byte con signo, 127, que es el valor más grande para un byte con signo, o bien podemos dejar la variable sin inicializar al poner un signo de interrogación. Al utilizar varios inicializadores podemos definir arreglos. En este caso estamos definiendo un arreglo con 4 bytes, 10, 20, 30, 40. De igual manera podemos mezclar bases numéricas. En este caso 32 está en la base decimal, 41 en la base hexadecimal y este número está en base binaria. Incluso podemos dejar indefinido alguno de estos bytes. Incluso podemos ingresar caracteres. Las cadenas en ensamblador son implementadas como un arreglo de caracteres. Estas se encierran entre comillas y a menudo se finalizan en nulo. Esto puede ser aprovechado para generar mensajes o menús que puedan ser desplegados en consola. Para hacer una cadena entre múltiples líneas, debe finalizar cada línea con una coma. Eso ejemplifica lo que se mencionó anteriormente para generar menús que se puedan desplegar en consola. Recordar que 0D en hexadecimal es retorno de carro. Esto mueve el cursor al inicio de la línea. Y 0A en hexadecimal es alimentación de línea. Es decir, esto mueve el cursor a la línea siguiente. El operador DUP o DUP asigna almacenamiento para varios elementos de datos usando una expresión constante como contador. Es útil para cuando se asigna espacio para una cadena o arreglo muy grande. El formato es contador, la palabra DUP y entre comillas el argumento. El contador y el argumento deben ser constantes o expresiones constantes. Por ejemplo, byte 20 DUP 0 entre comillas nos genera 20 bytes, todos iguales o inicializados en 0. Asimismo, podemos dejarlos sin inicializar, podemos usar cadenas de caracteres como argumento o incluso hacer una mezcla. Asimismo, podemos generar tipos de datos, ya sea word, double word, quad word, o incluso números reales o de punto flotante. Finalmente, cuando se desarrolla programas en lenguaje ensamblador, es muy importante tomar en cuenta lo que se conoce como el endianness de los datos. En particular, la arquitectura IA32 posee el orden Little Endian. Con esto, todos los tipos de datos más grandes de un byte se almacenan en bytes en orden reverso, es decir, el byte menos significativo se almacena en la primera o más baja dirección de memoria. Por ejemplo, la variable double word 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en hexadecimal se irá guardando en pares de derecha a izquierda. Esto es 78, 56, 34 y 12. Para el caso de Big Endian sería al revés. 12, 34, 56, 78. Con esto llegamos al final de la lección de hoy. Muchas gracias por su atención.